María, muchas gracias por venir a hablar con nosotros. Gracias La a primera vosotros. cuestión sería, por favor, si nos puedes brevemente, si puedes brevemente presentarte. ¿Quién eres y qué es lo que haces? Bueno, yo soy María Pastor. Ahora mismo soy becaria en la universidad. Tengo 26 años y bueno, estoy metida en el mundo del 15M porque participé en un grupo que se llamaba Estado de Malestar. Siempre he tenido inquietudes por un poco lo que estaba pasando, por la política, por lo social. Estudié trabajo social y ando un poco metida en eso y bueno, pues por eso estoy aquí. Muy bien. La primera cuestión que te voy a poner es un poco fuerte. Es la cuestión, es en lo que estamos investigando en este trabajo. Esperemos acercarnos un poco más a ello dentro de un año, pero yo se lo pregunto a todo el mundo, ¿no? ¿El 15M a ti qué te parece que es? Mira, a mí el 15M me parece que es como un... Se dice mucho que es un despertar, ¿no? Y a mí me parece que además es un encuentro. Porque yo creo que durante mucho tiempo nos han estado pasando cosas en este país, en el mundo en general, que nos han estado afectando a nuestra vida, a nuestros derechos, a nuestra situación personal, económica, etcétera. Pero yo creo que nos sentíamos solos. Nos estaban quitando una situación de bienestar, y de repente nos iba pasando cosas y nos sentíamos solos, aislados. Y yo creo que el 15M y todo el proceso hasta el 15M ha servido como de encuentro, como ver que no estamos solos, como ver que hay gente que comparte las mismas ideas, quizá no las mismas, pero sí un sentimiento conjunto de cansancio, de hastío, de que esto no puede ser, de que basta ya. Y de repente el 15M ha sido encontrarnos y eso es un empujón y es una manera de ver que las cosas se pueden cambiar y que de verdad estamos aquí para hacer cosas diferentes y alternativas a lo que hay. En Acampada Sol estuvimos un tiempo discutiendo el famoso consenso de mínimos, al cual no llegamos a un acuerdo, y a lo mejor está bien así, no sé. A mí me gustaría saber, aprovechando ese concepto, digamos, de consenso de mínimos, que tú nos contaras tu consenso de mínimos, en el sentido que tú nos digas qué te parece que habría que cambiar de esta sociedad, cuáles son las cosas que no te gustan, y también te voy a pedir, por favor, que identifiques lo que te parezca más urgente o más importante, ¿no? Lo que tú, si tú pudieras, cambiarías ya. Pues mira, yo creo que es necesario cambiar, como el consenso de mínimos al que habría que llegar, eh, una cuestión de participación real y directa, todo el sistema electoral y todo el sistema, digamos, de participación en el Congreso, etcétera, tendría que buscarse una fórmula en la que nosotros nos hagamos mucho más responsables de lo que está pasando. Que no deleguemos en 350 personas y que nosotros utilicemos los medios, por ejemplo, tecnológicos, Internet, etcétera, para hacer esa participación mucho más viable. Esa es una manera. Otra de las cosas que habría que cambiar es el sistema económico y el sistema, por ejemplo, bancario, en el que se está aportando muchísimo dinero. Hay una falta de transparencia enorme, un abuso hacia las personas, vamos, indescriptible. O, por ejemplo, también la transparencia en la administración, etcétera, cómo hay un uso de nuestro dinero sin que nosotros sepamos nada, absolutamente lo que pase, se nos mienta continuamente y nosotros tengamos que hacer un acto de fe, ¿no? En creer lo que nos dicen mientras ellos dicen que sí, que lo han hecho estupendamente. Pero esos serían, por ejemplo, unos consensos así mínimos. Y cosas que hay que cambiar directamente, bueno, la ley de transparencia creo que tendría que ser fundamental, pero a partir de ya la justicia habría que acelerarla un poco para que todos los casos de corrupción, etcétera, tuvieran digamos, una justicia rápida y que se parase, porque parece que aquí cuando corrompes algo o robas dinero tardas como 20 años en irte a la cárcel si es que te vas. Entonces creo que habría que hacer cosas rápidas. Y el sistema de participación tendría que ser cambiado en la ley electoral, pero también... Porque en la medida en que no cambiemos la ley electoral, la participación siempre va a estar siempre viciada. Muchísima gente que vota o vota partidos minoritarios, que su voto vale muchísimo menos y eso inevitablemente hace que el sistema siga corrompido. Ahora ya te voy a preguntar sobre estado de malestar, entonces me gustaría que me contaras qué es lo que es, o sea, me describas qué es lo que es, quiénes sois, qué es lo que habéis hecho, y después también entraremos en tu participación personal, ¿no? Y en cómo has llegado al 15M. Vale, Pero primero, como te digo, si nos puedes describir en plan general qué es lo que es ese grupo, qué tipo de acciones ha hecho, cómo ha funcionado, y después la vale. otra parte. Bueno, pues estado de malestar, a mí me recuerda a veces el 15M en el sentido de que, bueno, que no está asociado a ningún partido político ni a ningún sindicato, tampoco se permitía publicidad de ese tipo, y era un conjunto de personas que lo que buscaban era manifestar su descontento, su cabreo con lo que estaba pasando, y la forma que lo hacían era pues saliendo a la calle.
Entonces surgió de un chico en Sevilla que dijo que estaba harto ya y que por qué no salíamos. Y entonces a través de Facebook nos fuimos poniendo en contacto y decidimos que salíamos un 11 de febrero, un viernes. Salimos en 3 ciudades, salimos muchísima gente, porque bueno, siempre el asistiré es maravilloso, pero salimos pues una media de 20, 25. Y en Madrid, que salimos gente más diversa, que no nos conocíamos tanto, decidimos que, bueno, que nos juntábamos un poco más, empezamos a hablar y no fuimos capaces de ponernos de acuerdo en nada de lo que hacer, si cambiar la ley electoral, si la ley de partidos, si no éramos capaces, excepto que teníamos que seguir saliendo, porque era la única forma en la que veíamos que había que seguir hacia adelante. A un chico se le ocurrió que por qué nos llamábamos estado de malestar, ya que el estado de bienestar estaba muriendo. Y bueno, decidimos crear un grupo de Facebook y a partir de entonces pues lo fuimos moviendo, creció una semana a 3.000 personas y todo funcionaba a partir de la iniciativa de la gente. Pues yo ofrezco un servidor, pues yo ofrezco una web, pues yo ofrezco el diseño de no sé qué, pues como ha ido surgiendo todo el 15M. Entonces a la semana pues ya teníamos una página web, los grupos, las ciudades se habían organizado en diferentes grupos y decidimos que el viernes a las 7 de la tarde era el día que salíamos todos. Y entonces poco a poco, con la difusión, con el boca a boca, etcétera, pues los grupos fueron creciendo y cada uno se fue organizando. Dime. ¿Qué es lo que hacíais cuando salíais a la calle? O sea, salíais a la calle, os juntabais. Pues mira, depende de cada grupo y su evolución. Yo te puedo contar de Madrid, que es el que he estado viviendo. Al principio comenzamos como una pequeña ágora, entonces llevamos al principio un megáfono y la gente salía a contar un poco su experiencia, qué le estaba pasando, qué no estaba pasando, si estaba harto, si estaba en el paro, si tenía problemas, etcétera. Y bueno, se generaba un pequeño corrillo de gente que estaba alrededor del que hablaba y la verdad es que funcionaba muy bien porque la gente compartía y era bastante emocionante. Y luego decidimos que el cuerpo nos pedía un poco más y entonces fuimos haciendo pequeñas acciones. A uno se le ocurrió la primera vez llevar unos trapos negros y entonces uno nos guiaba por la puerta, empezamos en la Puerta del Sol. Y entonces uno nos guiaba, íbamos de borregos, íbamos haciendo bé. Y entonces dicen, y tenéis que votar cada 4 años, y bé. Y luego fuimos todo como profesionalizándolo un poco más, sin que ninguno de nosotros se dedicase a nada del teatro ni nada. Pero empezamos a, pues el desahucio de una familia. Entonces la gente traía, llevamos maletas, no sé qué, nos poníamos en mitad de la Puerta del Sol, y teníamos al banquero que llevaba un títere con la cabeza de Rajoy y Zapatero, y luego estaba la familia con sus cosas y íbamos contando. Un partido de fútbol entre políticos y ciudadanos. El fusilamiento de los derechos sociales, y entonces estaba allí el referéndum, estaba la sanidad pública, etcétera, y el capitalismo nos fusilaba. Entonces nos iban surgiendo y trabajábamos durante toda la semana en eso, cada uno aportábamos lo que podíamos, lo que queríamos, y así íbamos funcionando. Eso es una serie de acciones callejeras, ¿no? De performances, de flash mobs. Que Sí, es lo que... justo, justo. ¿Y qué tipo de gente compone? Bueno, Estado de Malestar sigue activo, sigue funcionando, se ha disuelto en el 15M, ¿cómo? Pues mira, depende de los sitios. La verdad es que como llevamos desde febrero, hay algunos grupos que se han cansado, que en las ciudades pequeñas la gran mayoría se han fusionado, se han mezclado porque 15M, acampada, democracia real ya, al final ha resultado más o menos lo mismo. Es casi siempre la misma gente y a partir del 15M están trabajando juntos. En otras ciudades, en Barcelona, la gente que empezó lo ha ido dejando por cansancio, porque al final es mucho compromiso, mucha actividad, ya han renovado y siguen haciendo actividades. En Madrid, ya después de verano, vimos que era mucho compromiso, entonces lo tenemos parado. Nos ha servido como encontrarnos con gente, pero la actividad no tanto. ¿Y qué tipo de gente entonces son las que... Primero, ¿tú conocías a alguien de ese grupo? ¿Cómo los conociste? ¿Qué tipo de gente sois? ¿Qué relación tenéis? Pues mira, en el grupo de Madrid al principio sí que conocía gente, yo empecé con un par de amigas y bueno, luego a través de amigas y amigos vino más gente, pero luego, por ejemplo, mis amigas dejaron de venir y a partir de entonces todo fue conocer gente nueva. ¿Qué tipo de gente? Pues mira, hay gente, gente joven, gente trabajando, gente estudiando, gente que siempre ha estado a lo mejor un poco implicada en centros sociales, gente que no se ha implicado nunca en nada. Teníamos un actor de teatro, Paco, gente mayor que está en el paro 40, 50 años. O sea, la mezcla es variada. O sea, bastante heterogéneo, ¿no? Sí, 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 no hay como un perfil muy claro, a lo mejor 20 o 30 años ya militantes o activistas, no, para nada.
que podemos tener más inquietudes, porque está claro que algo que te lleve a participar todos los viernes y estar en el grupo de Facebook, porque no es solo ir los viernes, es el grupo de Facebook, preparar las actividades, teníamos un grupo de Facebook, entonces los administradores estaban allí viendo las noticias, viendo que no pasaba más de lo normal, conseguir todos los materiales, etcétera. Pedíamos permiso a delegación de gobierno también para hacer las acciones, entonces implicarse, comprometerse, o sea que es gente que tenía cierta inquietud, pero que a lo mejor nunca había hecho nada y que también eso le estaba llevando a una frustración extrema. Una vez que canalizas todo eso a hacer acciones, pues te relajas bastante. ¿Qué respuesta teníais del público cuando estabais haciendo vuestras performances, ¿no? Y planteabais estos temas, ¿no? Esto de fusilar este tipo de cosas, o no sé, los títeres y los banqueros, son las cosas como que todos hablamos, ¿no? Pero bueno, lo ves ahí. ¿Qué feedback tenéis de la gente? Pues mira, la gente primero se paraba a mirar. Luego solíamos tener un momento, después de la acción siempre teníamos el momento ágora, sino que la gente hablaba y compartía, y había ocasiones en las que salían ellos, gente que no pertenecía al grupo, cogían el megáfono y hablaban o exponían su problema, etcétera. Eso era bastante reconfortante porque eso es lo que en realidad buscábamos. Algunos se nos paraban a mirar, se nos paraban a hablar luego así como en privado, otros se iban uniendo, veían que les gustaba y se iban uniendo, pero la verdad es que para lo que está pasando en España, a mí me resulta llamativo que no se parase más gente. Yo creo que a veces estamos tan sobreestimulados que vemos cosas de estas todos los días o en cualquier lado y miramos y seguimos. Pero, por ejemplo, el viernes, el 15M, bueno, pues esa semana, el viernes teníamos nosotros pedido el permiso en Callao y decidimos, bueno, pues hacer una pequeña ágora, estar un ratito y luego bajarnos ya a Sol. Y resultó ser el día casi más emocionante, porque se montó un debate sobre el sistema electoral impresionante. Estaba muchísima gente que no conocíamos allí en círculo, debatiendo, participando. Pues yo creo, pues tenemos unas fotos con una lista de la gente que pedía la palabra. Y eso en realidad es lo que buscábamos, ¿no? Que la gente se implique y participe. ¿Y qué pensaste cuando pasó el 15M? Porque de repente era algo, bueno, el 15M ha tenido muchas versiones, muchas vertientes, mucha gente, pero hay una parte de esta parte de acciones de comunicar y tal que era, digamos, como lo vuestro, pero de repente todo el mundo en todos lados, ¿no? Por fin. El por fin. Nosotros siempre discutíamos, bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar haciendo esto? La gente decía, tenemos que proponer cosas, vamos a elaborar un manifiesto. Y decíamos, no, vamos a esperar porque esto tiene que pasar algo. O sea, esto tenemos que seguir haciéndolo hasta que pase algo. Y de repente pasa. Y bueno, es una... Quieres no tener que irte a trabajar para poder estar allí 24 horas y te pierdes cada minuto y dices, Dios, no, ¿cómo me tengo que ir a trabajar o a dormir? ¿Por qué tengo que dormir? Pues yo creo que lo que pensó todo el mundo, ¿no? Por fin esto despierta, por fin no estoy sola, no somos 20 los que estamos haciendo cosas los viernes, sino que hay algo real detrás de todo esto. Y en tu caso, cuando empezó el 15M y Acampada Sol, te pilló en Madrid, entiendo, ¿no? Allí. Sí. ¿Tú qué hiciste? Yo supongo que vuestro grupo de cierta forma se disolvió o se remezcló con todo lo que había ahí. ¿Qué hiciste tú durante Acampada Sol? ¿Participaste en comisiones allí? Digamos, ¿trasladaste tu trabajo, tu activismo a las estructuras de allí, de Acampada Sol? ¿O cómo? Pues mira, yo trabajaba mañana y tarde, o sea que yo llegaba allí a las 7:30, como la gran mayoría que estábamos allí y tal. Yo la verdad es que no me metí en ninguna comisión y creo que por la misma razón por la que la gente no se metía en estado de malestar. Y es que lo vi como algo que ya se estaba formando, que tú te perdías gran parte del tiempo porque estabas fuera y llegabas a las 8 de la tarde y podías estar 2 o 3 horas o 4 como mucho. Y yo veía que era algo que ya estaba con mucho rodaje y entonces, bueno, pues, bueno, pues más adelante y al final yo creo que a mí lo que llevábamos haciendo desde febrero me tenía un poco agotada. Y es verdad, nosotros seguimos con estado de malestar hasta junio, julio más o menos y con eso andábamos saturados. Luego te arrepientes y dices, bueno, y si hubiese participado, pero bueno, la verdad es que las comisiones siguen, entonces siempre es encontrar el momento, yo creo que hay un momento para todo y que cada uno teníamos como un pequeño papel para el No, 15M. o sea, No, sí, sí, pero yo personalmente tampoco participé en ninguna comisión estructurada, o sea, No, sí, yo creo que no es... decidí hacerlo de forma personal, no sé, un poco por fuera. Sí, yo creo que cada uno encuentra cómo participar antes, después, durante. Igual dentro de un año hay una nueva versión o una nueva modalidad. Yo creo que lo que el cuerpo te va pidiendo. Y es verdad que hay gente que estaba con tiempo, con motivación, con ganas. A mí tengo que reconocer que las asambleas me ponen un poco nerviosa, me agotan. Entonces creo que habría cogido un poco de tirria.
Sí, sí, menos mal que hay gente como tú, que es gente de acción. Después estamos los pesados que nos pasamos ahí discutiendo 20 horas, pero somos tantos que hay gente de todo, que también es lo bueno, yo creo. Sí, a mí las asambleas me parecen súper interesantes. Lo que pasa es que a veces tengo la sensación de que siempre veo a la misma gente cuando voy y entonces me acaba resultando un poco cansado. Eso creo que son las partes negativas. Las asambleas tienen cosas positivas y es que permiten la participación de todo el mundo, y la parte negativa es que se hacen eternas y que si no, a lo mejor se proponen, como las reuniones, ¿no? Unos tiempos, unos, no sé, unos límites, puedes estar allí eternamente. Ahora te pediría, aunque tú has participado aquí en Madrid, supongo que tienes contacto con otros grupos, Facebook y todo eso, me gustaría que me contaras un poco cómo ha sido el desarrollo de estas acciones en ciudades más pequeñas, ¿no? Porque en Madrid, quieras que no, en Cayó en la Puerta del Sol, los que vivimos aquí, cada vez que pasamos por allí pasa algo. Puede ser Bob Esponja, puede ser no sé qué, pero no es tan raro. Entrecomilladamente, no es tan raro ver a unas personas vestidas de borregos o algo así, ¿no? Sí, sí, Entonces, lo tenemos como más es- asumido como más normal. exactamente. Entonces, en unas ciudades más pequeñitas, ¿cuál fue la reacción de la gente, ¿no? ¿Qué os contaban o cómo? Pues mira, yo te puedo contar Santander porque tengo allí gente conocida, tengo amigas y la experiencia es que, bueno, que al principio eran 20 y que fueron 20. Lo que pasa en Santander es que, como dicen ellos, que ya se conocen casi todos y resultó que no, resultó que estado de malestar permitió que apareciese gente que ellos no habían conocido y ampliar un poco más el círculo. Y fueron haciendo actividades, eso sí que fue más progreso. Iban poquito a poquito y tuvo un momento de explosión antes del 15M. Pues un día trajeron a un catedrático que dio una charla sobre la ley electoral. Bueno, ese día reunieron como 100 personas participando. Otro día pintaron los cuerpos de los derechos públicos y las instituciones públicas en el suelo en plan cadáver. Y eso, al final, acciones que permitían que participasen, permitían que todo eso creciese mucho más. Y la verdad es que tuvieron un momento en que fueron creciendo progresivamente y, y les fue bastante bien. Luego ya con el 15M pues se juntaron, se dejaron de juntar, es que el 15M era diferente a la acampada de la porticada, entonces bueno, pues iba evolucionando de forma diferente. Antes del 15M, o sea, en la primera mitad del año 2011, ¿no? Entre enero y mayo, que han pasado tantas cosas también, que no... ¿Teníais contacto con otros grupos o estabas tú al tanto de otras cosas que pasaban? De esta gente de Democracia Real Ya, por ejemplo, que están empezando a estructurarse, ¿no? Pues conocíamos Juventud Sin Futuro porque hicieron la manifestación, que allí fuimos unos cuantos del grupo, y Democracia Real Ya sí que fuimos conociendo desde que se iba formando, porque gente de estado de malestar pues participaba directamente en ello, en sus ciudades, etcétera. Entonces, no podíamos apoyarlo directamente, por lo menos no como estado de malestar general, porque estado de malestar es todo el mundo y no es nadie. O sea que si el 99% dicen que quieren ir, aún así no es todo estado de malestar. Pero sí que participábamos en la difusión, mucha gente estaba implicada, estaba en los dos grupos, o sea que sí que íbamos conociendo. Y bueno, lo de la manifestación del 15M la esperábamos, no sabíamos si eso iba a ser maravilloso, si no, como estábamos todos como, ah, ¿qué será? Es que estos meses de antes del 15M ha habido como pequeños reinos de taifas que iban haciendo cosas, ¿no? Y después, bueno, muchos se juntaron bajo el paraguas de Democracia Real Ya para la manifestación, ¿no? Pero es muy sorprendente, digamos, todo lo que ha pasado y que no sabemos. Claro. Vamos, yo me he enterado reciente, hace poco, de muchas de estas cosas, ¿no? Sí, Y es toda como esta gente como el vosotros que estabais encontrarse. trabajando ya. O sea, el día 15M no empezó todo, empezó mucho antes, ¿no? Sí, yo, como lo digo yo, el encuentro, ¿no? Diferentes grupos que incluso ni siquiera tenían que ser grupos con página web y no sé qué, sino a lo mejor dos o tres personas que hacían su difusión de alguna manera u otra y ya con su estilo de vida ya es pro 15M, yo creo, ¿no? Entonces, por fin te encuentras y ves que no estás solo y que además no empieza todo el 15M, como tú dices, que hay vida antes del 15M. ¿Y qué futuro le ves tú al estado del malestar? ¿O qué planes tenéis? O... Yo lo veo un poco negro. Yo creo que, por ejemplo, el de Madrid, teniendo en cuenta que yo creo que los grupos crecen, se desarrollan, etcétera, y luego acaban muriendo y que tienen una función concreta, el de Madrid yo creo que ya ha cumplido su función. Ha conseguido, aparte de hacer acciones, que nosotros canalizásemos nuestra frustración y nuestro enfado, también ha permitido crear una red de personas que no solo ya nos hemos hecho amigos, sino que crean una red de comunicación. Entonces ya por ahí, por ejemplo, la información va a llegar a muchísimos más sitios que cuando estábamos solos, digamos. El de Madrid ha llegado, por ejemplo, en otras ciudades hacen pequeñas acciones de vez en cuando lo creen necesario, también les ha servido para conocerse. En Barcelona se han renovado, ha entrado gente nueva
y están haciendo pues nuevas acciones en función de las circunstancias o lo que va pasando. Pero, por ejemplo, yo creo que el de Madrid ya ha llegado a su fin. Y además es complicado que todos tenemos la motivación, pero nos cuesta otra vez muchísimo ponernos. Es como si hubiésemos avanzado a enero del 2011, hace un año, que parece que no hay nada para hacer. Estamos ahí un poco parados. A lo mejor hay que reencontrarse otra vez, ¿no? Ayer tuvimos aquí a alguien de una cosa que se llama el no grupo, y que es una especie de grupo transversal con gente de distintas comisiones y particulares y tal, que han hecho este tipo de acciones del escudo antimercados y el cajero electoral, y pusimos lo de Placasol también un día, este tipo de cosas, y que bueno, que va un poco en vuestra línea, ¿no? Entonces quizás es que individualmente ahora tienes como que encontrar tu no grupo, Otra... pero vamos, seguir un poco lo mismo porque estamos todos en lo mismo, yo creo, ¿no? Que es simplemente provocar que se hablen de estas cosas, yo creo. Queremos que se siga este debate, ¿no? Ya sea haciendo una performance o ya sea haciendo un congreso, yo qué sé, de distintas formas, ¿no? Yo creo que además es que tienen una táctica como por desde el gobierno o desde quien sea, que es la de cansarnos. En Argentina pasaba como en el 2000-2002, que al final acabaron haciendo las huelgas de todos los que estaban haciendo huelgas todo el día, lo acabaron asumiendo como una parte más de Buenos Aires o de Argentina. Entonces, mira una manifestación, mira una manifestación, mira, hoy hay 3 manifestaciones. Y me da la sensación de esa es un poco la táctica que quieren llevar con nosotros. Mira, unos indignados, bueno, pues salen a manifestarse 4 veces al año y mira, pues hacen, se dispersan, nos hacen unas actividades, otros se cansan, no sé qué, no les damos ningún pie a nada, no avanzamos en nada porque en los programas electorales decimos que vamos a cambiar no sé qué, no sé cuántos, pero luego es mentira y lo que consiguen es que la gente se canse, se frustre, no vea avances, tampoco de momento no nos dan muchos palos, o sea, nos dan palos, pero no una cosa, una represión absoluta que haga que la gente salte. Entonces yo creo que de momento tienen la táctica de déjales, que se cansen, que sé qué. Y al final yo creo que muchos estamos cayendo en eso, que tanto activismo y tan sé qué acaba agotando. Yo, por ejemplo, he cerrado Facebook hace 2 o 3 meses, llevaba un estrés de actividad, de información, de tal, paras, o al final solo te quieres ir al monte y no saber nada de nada. Sí, ayer hablamos también, que era también el mismo tema un poco, el usar el desconcierto, ¿no? El 15M ha sido como desconcertante para los poderes, ¿no? De no saber cómo una cosa nueva, volver a reinventar eso, ¿no? Reinventar y buscar otros desconciertos, ¿no? A lo mejor no pasan ahora por acampar en mitad de las ciudades, sino por otro tipo de actividades, no lo sé, pero hay que Yo trabajar en creo que eso, quizás. también nos falta un poco de... O sea, hay algunos que estamos muy concienciados, hay algunos que están muy, muy, muy concienciados, y hay gente que no está nada concienciada, a pesar de que les afecta directamente. Y yo creo que no tengo la fórmula, pues si la tuviese ya la hubiese puesto en marcha. Pero hay un sector de la sociedad muy afectada y con unas circunstancias muy difíciles que necesita también hacerse responsable de lo que está pasando y que busquemos una forma de, no sé si hacerles responsables y despertar su interés o que ellos mismos lo encuentren. No tengo muy claro cuál va a ser, pero desde luego el 15M, así al ritmo que vamos, tiene que pasar algo muy gordo para que consigamos cambiar. Necesitamos más fuerza y desde luego hay gente que se tiene que hacer muy responsable de... Vámonos, a mí me parece que si te echan de una casa, pues acampas en la Castellana, por ejemplo, y nosotros acampamos con ellos. O si te echan del trabajo, o no sé. Sí, yo pensé eso cuando hubo unos encierros de la Marea Verde en la calle Vitruvio, que se cerraron unos, no sé si eran delegados sindicales o quiénes, me llamó mucho la atención porque era pocos días después, yo creo, de conocer 2.000 o 3.000 personas interinos que ya no tenían trabajo, ¿no? Entonces fuimos para allá a apoyar y tal, y había pues unas pocas cientos de personas, pero yo me preguntaba, ¿no? ¿Dónde está esta gente, no? ¿Dónde están estos interinos, no? Como personas directamente afectadas, ¿no? Sí, Sí, nosotros también hay que salir de las redes, ¿no? Y llegar a gente que no... Nosotros tenemos nuestras webs, no sé. Vosotros, por ejemplo, es otra cosa que quería comentar, el estado de malestar, documentáis las cosas en web, hacéis vídeos, pues o simplemente es una cosa para la gente que está allí en ese momento. no tenemos... Primero teníamos una web general, que bueno, una persona ofreció un servidor, se creó la web, etcétera, y funcionábamos cada semana, la gente enviaba las fotos, los vídeos, etcétera. Cada grupo se organizaba un poco, se enviaba fotos. En Madrid teníamos una persona que hacía los vídeos, Luismi, y luego con su chica pues lo editaban y hacían unos vídeos, bueno, espectaculares. Hicimos una boda del banco, la banca con el Estado y bueno, hacían las fotos de Lola, etcétera. Fue como muy currado, ¿no? Y entonces la idea es difundirlo y moverlo. Lo que pasa es que también es lo mismo, que lo pones en el blog, nosotros tenemos un blog. ¿Y quién llega al blog? Pues llegamos nosotros. Lo pones en tu Facebook. ¿Y a quién llega? Pues a tu grupo de amigos, que suelen ser los de estado de malestar y 4 que piensan como tú. Y que al final estamos metidos en una, pues lo que dices tú, ¿no? Que tenemos que a lo mejor salir un poco de las redes sociales, porque en las redes sociales al final nos estamos moviendo
con gente, con mucha gente que piensa como nosotros, y si no piensa como nosotros, ni siquiera a lo mejor, como eres una persona que está publicando a lo mejor siempre del mismo tipo de noticias o de denuncias, etcétera, no se va a parar a mirar el vídeo que tienes o a... Tenemos que buscar alguna forma. Pero sí, teníamos una web, teníamos cada uno su grupo un blog y elaborábamos los vídeos como un poco de difusión. Pero también nos hace falta llegar a esa difusión, ¿no? Llegar un poco más a la gente que no está metida ahí, todo el embrollo. Muy bien. Em, Saliendo un poco de estado de malestar y volviendo a tu experiencia personal, ¿no? A mí me gustaría desde el pasado día 15 de mayo, Sí, o en tu caso que tú empezaste antes del 15M, en el año pasado, sí. en lo relativo al movimiento 15M, a movilizaciones sociales y tal, quiero que me cuentes lo mejor que te ha pasado y lo peor que te ha pasado. Lo mejor que me ha pasado y lo peor que me ha pasado. Lo mejor que me ha pasado ha sido el encontrar personas que sintiesen lo que yo estaba sintiendo, que viesen las cosas, no igual que yo, pero parecido, que también les pareciese indignante lo que estaba pasando. Entonces, para mí fue de repente una sensación de apoyo muy fuerte, porque yo estaba muy frustrada, muy cabreada, y desde que empecé a hacer acciones me relajé muchísimo y además de repente canalizas todo eso en creatividad, en cosas que tú estás organizando todas las semanas y de repente te sientes muy satisfecha con lo que está pasando. De repente ves que la acción que llevas preparando toda la semana sale bien y además a la gente le gusta y además ha salido como pensabas o como pensábamos. Eso es lo mejor, de canalizar y conocer y crear acciones que sabes que por lo menos a una persona le puede estar llegando. Y si no, pues te está llegando a ti, que ya es suficiente. Y lo peor, el desgaste. El desgaste que conlleva un grupo de personas. Por ejemplo, yo era administradora teníamos una página de un grupo en Facebook de Estado de Malestar en general y uno en Madrid. Yo era administradora de las dos. Y eso conlleva con miles de personas, pues conflictos, peleas, discusiones. El desgaste que eso lleva para mí fue bastante brutal y además frustrante porque a veces la hostilidad que hay en Internet yo no lo conocía porque yo, bueno, pues decía una amiga, echo de menos entrar en Facebook a cotillear, ¿no? Pues porque ahora ya solo entrábamos a colgar, a no sé qué, no sé cuánto. Y ese desgaste y esa hostilidad y esos insultos, y pues si haces eso eres un fascista, una fascista. Por favor, pues no estamos todos a lo mismo. Si no quieres estar en este grupo, no estés, ¿no? Pero entonces eso es lo que yo creo que más me ha desgastado, me ha gustado menos. Y de todo lo que ha pasado, ¿a ti qué te parece que es lo más importante? De todo lo que ha pasado, yo creo que a mí lo que más me gustó, lo que creo que fue muy importante fue la noche del 16 cuando por la noche echaron a la gente que estaba acampada, la reacción del día siguiente. Para mí creo que eso fue bestial porque palos han dado a todos lados y echar a gente han echado en todos lados y siempre están con lo mismo, pero ese día no sé por qué despertamos. Ese fue el día que yo creo que salimos a la manifestación el 15M y podía haber quedado en nada. Yo siempre digo que a veces el gobierno y oposición y demás son idiotas porque eh, realmente están haciendo o a veces hacen porque nosotros salgamos, nos están ayudando. Y esa noche, en vez de hacerlo de cara al público o dejar simplemente que nos cansásemos, simplemente fueron y nos echaron. Y el despertar del día siguiente, en la Puerta del Sol llena, yo decía, vamos a ser cuatro gatos, ya verás. Y no éramos cuatro gatos. Y además, la intensidad con que la gente estaba protestando, ¿no? No estábamos allí pasando el rato en plan, bueno, porque tenemos que estar. La gente gritaba, la gente estaba indignada de verdad, estaba cabreada. Y yo creo que ese día fue la clave, porque eso, bueno, me decían a mí, me escribió una amiga de Santander, pero ¿cuántos sois? Es que sois dice que sois como 3000, sois la referencia, entonces eso ya como que empieza a mover todo un poco. Si eso nos colocó también un poco en el escaparate de todo el mundo, ¿no? Teníamos esa responsabilidad de todos y el que Acampada Sol creciera, se mantuviera y tal, pues que también era un problema, ¿no? Eso, ¿no? El tener que representar a los demás Sí, yo me acuerdo, me lo contaban también la gente de allí de comunicación y tal, que recibían ese tipo De de mensajes, ¿no? peticiones, ¿no? Sobre todo cuando se empezó a hablar del desmontaje, ya veíamos, nos tenemos que ir de aquí, no sé qué. La gente escribía y decía eso, nos decía, tío, ¿nos podéis ir de ahí? Si os vais vosotros, nos echan a nosotros y no tenemos, no sé. Era un poco... Sí, es una responsabilidad grande. Por un lado yo creo que está muy bien, pero también aquí en Madrid yo creo que teníamos nuestros propios problemas o nuestras propias circunstancias y eso
es algo que tampoco puedes estar manteniendo o no manteniendo en función de lo que haya alrededor, porque precisamente como éramos el centro, la acción o lo que sucedía ahí también era mucho más grande y mucho más difícil de manejar. Entonces, Ujú. es complicado. A ti yo creo que habéis trabajado con ello en vuestra forma de activismo, vuestras Ujú. performances, ¿no? ¿Qué te parece, cuál ha sido, o qué te parece el uso del humor que ha habido en estas movilizaciones, ¿no? Pues yo creo que han sido las movilizaciones más divertidas que recuerdo, de luego. Tanto en las pancartas como en las cuentas de Facebook paródicas, en las mismas acciones que se ven ahí todo el día. ¿Qué te ha parecido ese uso y cómo lo has vivido? Pues yo creo que es que al final es la única forma o es de las pocas formas en la que puedes llegar a la gente que no está ya convencida. Porque la acción, creo que estamos insensibilizados a los datos, a las noticias, etcétera. O sea, las leemos y entran y dicen, mira, ya está, otro cabrón que nos ha robado, mira, otro cabrón que se ha comprado trajes y no sé qué. Pero el humor te hace como despertar esa chispa y dices, sí, es que es verdad, qué cachondo. Y al final consigues que alguien simpatice con lo que está viendo o con el movimiento. Si lo hacemos todo muy serio, o sea, esto es serio, pero hay que llamar la atención y hay que llegar a la gente de diferentes formas. Porque si solo atacamos con la dureza, etcétera, somos una sociedad que no nos gusta nos gustan las cosas ya, pronto y lo difícil, pues cuanto menos duros, mejor. Entonces, si no atacamos por otro lado, estamos perdidos. Muy bien. Patricia quiere saber la relación vuestra con los medios. Si informaron de vosotros, si pusieron comunicación con vosotros. Pues mira, nada más empezar, como a las 2, 3 semanas, el programa de carne cruda en Radio Nacional, bueno, en Radio 3 vinieron bueno, a hacernos unas entrevistas allí y luego uno de nuestros compañeros fue allí a la entrevista y justo cuando surgió el 15M, pues no sé si a la semana, al día de las elecciones, también nos contactaron y estuvieron allí en Sol un par de compañeros hablando con ellos. Diagonal también nos hizo alguna entrevista. Y yo creo que luego con cosas locales sí que ha habido más, por ejemplo en Barcelona pues alguna radio de allí les ha entrevistado, en Santander igual, pero ya cosas como más locales. Muy bien. Y para acabar, ¿a ti qué futuro te parece que tiene todo esto? ¿Qué va a pasar con el 15M? ¿Qué va a ser de nosotros? Yo creo que el único posible y es que cambiemos las cosas. No sé lo que tardaremos. Súper razonable. O sea, puede que tardemos 5 o 10 años, no te digo que vaya a ser mañana, pero es que es insostenible lo que está pasando. Entonces puede que lo suavicen, puede que nos contengan de alguna forma, pero 5 millones de parados, la gente fuera de sus casas, la precariedad en la que estamos y a la que vamos con pasos agigantados, me deprimiría muchísimo si eso no provocase una revuelta social. No te digo ya violenta, pero que cambien las cosas, van a tener que cambiar. Y sobre todo porque a lo mejor hay gente. Ahora me estaba acordando que cuando empezó el 15M, una compañera trabajaba en El Mundo y entonces hicieron una columna y me entrevistó Isabel San Sebastián. Y entonces, sí, sí, bueno, no fue de los peores. Luego leí el que le hicieron a otra chica con Sánchez Dragó y ese fue espectacular. No, y tuvimos una charla, estuvimos hablando por teléfono media hora. Y entonces me decía, ya, claro, es que vosotros decís todo lo que decís porque no habéis vivido una dictadura. Es que como no habéis vivido siempre habéis vivido con democracia, pues claro, por eso decís lo que decís. Y entonces, igual hay un sector de la sociedad que realmente se plantea que es imposible que cambiemos o que es mejor no cambiar porque, claro, con lo que han vivido ellos, mucho mejor esto que nada. Pero inevitablemente hay una generación, nosotros, que no estamos dispuestos a utilizar ese argumento, que no nos sirve ya, ni nos ha servido nunca, pero es que ahora nos sirve menos y además nos vamos creyendo mucho menos lo que pasa. Y con los medios que hay ahora, como se mueve la información ahora, es imposible que te sigan. O sea, el que se quiera creer las cosas es porque no le apetece investigar o no le apetece cuestionar todo lo que están diciendo, porque es mentira tras mentira y datos que revelan que es mentira lo que nos están contando. Entonces, inevitablemente va a ir creciendo y la gente se va a ir cabreando. Lo que pasa es que hay que ser valiente porque ¿a dónde nos lleva esto? Pues seguramente a mejor, pero seguramente tengamos que pasar por cosas difíciles, cambios complicados, luchas complicadas, pero oye, es que si no, pues ya nos quedamos en casa, cada uno con lo que tenga y
y el seguro social y ya está. Muy bien, pues por nuestra parte estamos. Si tú quieres agregar algo o hay algo que quieres reformular que te parece importante, que nos ha dicho, pues por favor. No, bueno, simplemente que yo creo que tenemos que ser valientes, que tenemos que pensar qué queremos conseguir de las cosas, qué queremos que sea nuestra vida y en consecuencia actuar, que no vale actuar desde Twitter, que no vale actuar simplemente votando una vez cada 4 años si es que creen que votar es la solución o no votando y que yo creo que sobre todo tenemos que asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos. No vale con ver las noticias y opinar. Yo creo que el proceso participativo tiene que llevar a una acción mucho más implicada nuestra, algo más local, ¿no? Y eso implica esfuerzo. El esfuerzo de tener que controlar las cuentas de quien nos está gobernando, el esfuerzo de leerse leyes o leerse propuestas o debatir, y eso implica esfuerzo. Y o empezamos a asumir esa responsabilidad, y yo me incluyo la primera, o ya podemos darnos por perdidos. Nada más. Muy bien. Pues muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Esperemos acercarnos un poco más a ello dentro de un año, pero yo se lo pregunto a todo el mundo, ¿no? El 15M, ¿a ti qué te parece que es? Mira, a mí el 15M me parece que es como un... Se dice mucho que es un despertar, ¿no? Y a mí me parece que además es un encuentro. Porque yo creo que durante mucho tiempo nos han estado pasando cosas en este país, en el mundo en general, que nos han estado afectando a nuestra vida, a nuestros derechos, a nuestra situación personal, económica, etcétera. Pero yo creo que nos sentíamos solos. Nos estaban quitando una situación de bienestar, y de repente nos iba pasando cosas y nos sentíamos solos, aislados. Y yo creo que el 15M y todo el proceso hasta el 15M ha servido como de encuentro, como ver que no estamos solos, como ver que hay gente que comparte las mismas ideas, quizá no las mismas, pero sí un sentimiento conjunto de cansancio, de hastío, de que esto no puede ser, de que basta ya. Y de repente el 15M ha sido encontrarnos, y eso es un empujón y es una manera de ver que las cosas se pueden cambiar y que de verdad estamos aquí para hacer cosas diferentes y alternativas a lo que hay. En Acampada Sol estuvimos un tiempo discutiendo el famoso consenso de mínimos, al cual no llegamos a un acuerdo, y a lo mejor está bien así, no sé. A mí me gustaría saber, aprovechando ese concepto, digamos, de consenso de mínimos, que puedes describir en plan general qué es lo que es ese grupo, qué tipo de acciones ha hecho, cómo ha funcionado. Y por la Vale. otra parte. Bueno, pues estado de malestar, a mí me recuerda a veces el 15M en el sentido de que, bueno, que no está asociado a ningún partido político ni a ningún sindicato, tampoco se permitía publicidad de ese tipo, y era un conjunto de personas que lo que buscaban era manifestar su descontento, su cabreo con lo que estaba pasando, y la forma que lo hacían era pues saliendo a la calle. Entonces surgió de un chico en Sevilla que dijo que estaba harto ya y que por qué no salíamos, y entonces a través de Facebook nos fuimos poniendo en contacto y decidimos que salíamos un 11 de febrero, un viernes. Salimos en 3 ciudades, salimos muchísima gente, porque bueno, siempre el asistiré es maravilloso, pero salimos pues una media de 20, 25. Y en Madrid, que salimos gente más diversa, que no nos conocíamos tanto, decidimos que, bueno, que nos juntábamos un poco más, empezamos a hablar y no fuimos capaces de ponernos de acuerdo en nada de lo que hacer, si cambiar la ley electoral, si la ley de partidos, si no éramos capaces, excepto que teníamos que seguir saliendo, porque era la única forma en la que veíamos que había que seguir hacia adelante. A un chico se le ocurrió que por qué nos llamábamos estado de malestar, ya que el estado de bienestar estaba muriendo. Y bueno, María, muchas gracias por venir a hablar con nosotros. gracias La a primera vosotros. cuestión sería, por favor, si nos puedes brevemente, si puedes brevemente presentarte. ¿Quién eres y qué es lo que haces? Bueno, yo soy María Pastor, ahora mismo soy becaria en la universidad, tengo 26 años y bueno, estoy metida en el mundo del 15M porque participé en un grupo que se llamaba Estado de Malestar. Siempre he tenido inquietudes
por un poco lo que estaba pasando, por la política, por lo social. Estudié trabajo social y ando un poco metida en eso y bueno, pues por eso estoy aquí. Muy bien. La primera cuestión que te voy a poner es un poco fuerte. Es la cuestión, es en lo que estamos investigando en este trabajo. Que hacer un acto de fe, ¿no? En creer lo que nos dicen mientras ellos dicen que sí, que lo han hecho estupendamente. Pero eso serían, por ejemplo, unos consensos así mínimos. Y cosas que hay que cambiar directamente, bueno, la ley de transparencia creo que tendría que ser fundamental, pero a partir de ya la justicia habría que acelerarla un poco para que todos los casos de corrupción, etcétera, tuvieran digamos, una justicia rápida y que se parase, porque parece que aquí cuando corrompes algo o robas dinero tardas como 20 años en irte a la cárcel si es que te vas. Entonces creo que habría que hacer cosas rápidas. Y el sistema de participación tendría que ser cambiado en la ley electoral, pero también, porque en la medida en que no cambiemos la ley electoral, la participación siempre va a estar siempre viciada. Muchísima gente que vota o no vota, o vota partidos minoritarios, que su voto vale muchísimo menos, y eso inevitablemente hace que el sistema siga corrompido. Ahora ya te voy a preguntar sobre estado de malestar. Entonces me gustaría que me contaras qué es lo que es, o sea, me describas qué es lo que es, quiénes sois, qué es lo que habéis hecho. Y después también entraremos en tu participación personal, ¿no? Y en cómo has llegado al 15M. Vale. Pero primero, como te digo, sino que tú nos contaras tu consenso de mínimos, en el sentido que tú nos digas qué te parece que habría que cambiar de esta sociedad, cuáles son las cosas que no te gustan, y también te voy a pedir, por favor, que identifiques lo que te parezca más urgente o más importante, ¿no? Lo que tú, si tú pudieras, cambiarías ya. Pues mira, yo creo que es necesario cambiar como el consenso de mínimos al que habría que llegar, eh, una cuestión de participación real y directa, todo el sistema electoral y todo el sistema, digamos, de participación en el Congreso, etcétera. Tendría que buscarse una fórmula en la que nosotros nos hagamos mucho más responsables de lo que está pasando. Que no deleguemos en 350 personas y que nosotros utilicemos los medios, por ejemplo, tecnológicos, internet, etcétera, para hacer esa participación mucho más viable. Esa es una manera. Otra de las cosas que habría que cambiar es el sistema económico y el sistema, por ejemplo, bancario, en el que se está aportando muchísimo dinero. Hay una falta de transparencia enorme, un abuso hacia las personas, vamos, indescriptible. O, por ejemplo, también la transparencia en la administración, etcétera, cómo hay un uso de nuestro dinero sin que nosotros sepamos nada, absolutamente lo que pase, se nos mienta continuamente y nosotros tengamos